¿Qué pasaría si el precio de Bitcoin sube un 20% y la acción que posee sube un 26%? Y al revés, si cae un 20%, pero tu acción cae más de un 26%, existe una compañía que está jugando abiertamente este arriesgado juego, usando Bitcoin como su activo subyacente. Se trata de Strategy, o MSTR, que posee más del 3% del suministro total de Bitcoin del mundo. Se autodenominan la primera compañía de tesorería de Bitcoin del mundo. En 2025, incluso eliminaron Micro de su nombre, que evocaba su negocio de software. Mucha gente conoce a Strategy simplemente como la empresa que tiene mucho Bitcoin. Pero hoy, iremos un paso más allá y analizaremos en profundidad cómo construyeron su imperio de Bitcoin, cuál es la naturaleza del apalancamiento que utilizan, cuál es el riesgo de liquidación que el mercado malinterpreta y cuál es el riesgo real en el que debemos fijarnos. Primero, veamos la escala. Según el informe oficial del 10 de noviembre de 2025, Strategy posee un total de 641.692 bitcoins. Esto es más del 3% del suministro total de 21 millones de bitcoins, una cantidad literalmente abrumadora. Su precio promedio de compra es de aproximadamente $74.079, lo que significa que han invertido un total de $47.500 millones. Desde que comenzaron a comprar Bitcoin en agosto de 2020 para cubrirse de la inflación durante la pandemia, su carrera no se ha detenido. El presidente Michael Saylor es simple: compra Bitcoin con el efectivo excedente y pide dinero prestado para comprar más Bitcoin. Esa es toda la estrategia de Strategy. Primero, compran Bitcoin con el efectivo generado por su negocio de software existente. Segundo, piden prestados decenas de miles de millones de dólares del mercado de capitales, a través de notas convertibles o acciones preferentes, y compran más Bitcoin. Pero en lo que nos centraremos hoy es en la tercera, la estrategia central única de Strategy, en la que la gente común no suele pensar. Es el método que el propio Michael Saylor llama el error de dinero infinito. Este fallo de dinero infinito hace que Strategy funcione no solo como un simple custodio de Bitcoin, sino como una máquina financiera. Déjenme explicarlo de forma sencilla. Las acciones de MSTR, extrañamente, siempre cotizan con una prima, es decir, más caras que el valor neto de los activos, o UENA, del Bitcoin, que la empresa posee. Strategy utiliza precisamente esta prima. Por ejemplo, supongamos que el valor real de MSTR es de $100, pero se cotiza en el mercado a $120. Entonces, Strategy emite nuevas acciones a $120 y las vende en el mercado. Y con esos $120 compran más Bitcoin. Desde la perspectiva de los accionistas existentes, solo se diluyó un valor de $100, pero en realidad se acumularon $120 en Bitcoin en la empresa. Como resultado, ocurre la magia de que la cantidad de Bitcoin por acción que posee cada accionista existente en realidad aumenta. Esta es la verdadera naturaleza del error de dinero infinito. Usar el sobrecalentamiento del mercado de valores, es decir, la prima, como combustible para absorber el activo real, Bitcoin. Entonces, ¿de dónde proviene el financiamiento que respalda este fallo de dinero infinito y las compras agresivas, es decir, el apalancamiento? A noviembre de 2025, Strategy utiliza aproximadamente $15.000 millones en capital ajeno. Esto se divide principalmente en dos. Uno es la deuda en forma de notas convertibles y el otro es el capital en forma de acciones preferentes. La naturaleza de estos dos métodos de financiación es completamente opuesta, y aquí es donde se esconde la inteligencia de Strategy. El primer eje son las notas convertibles. Sorprendentemente, Strategy pide prestados miles de millones de dólares, pagando solo un 0% o un 0,75% de interés. Bitcoin es un activo que no genera intereses. Entonces,
¿Cómo pudieron pedir dinero prestado a un costo de interés del 0%? El secreto es que utilizaron la volatilidad extremadamente alta de las acciones de MSTR como un activo. Los inversores, a cambio de recibir un 0% de interés, recibieron una opción de compra, es decir, el derecho a convertir su deuda en acciones si el precio de MSTR sube más adelante. Dado que las acciones de MSTR son tan volátiles, el valor de esta opción es muy alto. Strategy vendió esta costosa opción a los inversores y, a cambio, redujo su costo de interés hasta el 0%. Sin embargo, al entrar en 2025, Strategy hace exactamente lo contrario. Comienzan a emitir acciones preferentes, que pagan un dividendo, es decir, un interés increíblemente caro, que va del 8% al 10,5% anual. ¿Por qué de repente están usando dinero tan caro? Esto se debe a que Strategy está construyendo deliberadamente lo que llaman una pila de crédito de Bitcoin. En el mercado de capitales, hay inversores que buscan altos rendimientos asumiendo altos riesgos, inversores de acciones ordinarias. Pero también hay inversores de tipo estable que no quieren la volatilidad de Bitcoin, pero sí desean un flujo de efectivo fijo. Strategy está apuntando a todos estos segmentos de demanda, ofreciendo tanto productos de alto riesgo, acciones ordinarias, como productos de ingresos fijos y bajo riesgo, acciones preferentes. En efecto, se han posicionado como un emisor de productos financieros estructurados, basado en Bitcoin. Resumamos. Los accionistas de Strategy, es decir, los inversores de MSTR, poseen un patrimonio neto de aproximadamente $50,000 millones, pero estos $50,000 millones están totalmente expuestos a las fluctuaciones de precios de más de $65,000 millones en activos de Bitcoin, utilizando una palanca de $15,000 millones de capital ajeno. Esta deuda fija de $15,000 millones es lo que actúa como la palanca que amplifica la volatilidad del precio de Bitcoin en el precio de las acciones de MSTR. Ahora, hablemos de lo que todos más se preguntan: el riesgo de liquidación. ¿Quebrará MSTR si el precio de Bitcoin se desploma? Aquí debemos distinguir entre el malentendido generalizado en el mercado y el riesgo real en el que debemos fijarnos. Muchos recuerdan los $21,000 de Bitcoin como el precio de liquidación de Strategy. Fue un gran tema durante el colapso de Bitcoin en 2022. Sin embargo, esto se limitaba a un préstamo garantizado de $205 millones recibido del banco de criptomonedas Silvergate Capital en marzo de 2022. Verifiquemos los hechos. Strategy pagó voluntariamente este préstamo por adelantado en su totalidad en el primer trimestre de 2023. Los documentos de la SEC, Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, también establecen que todas las garantías fueron liberadas. Por lo tanto, el riesgo de un margin call inmediato, si se alcanza un precio específico, como $21,000, prácticamente ha desaparecido para Strategy. Entonces, ¿significa que MSTR es seguro? No. La naturaleza del riesgo simplemente ha cambiado de un margin call a una presión de flujo de efectivo. Este es el riesgo real al que debemos prestar atención. Piénsenlo. El Bitcoin en sí mismo no genera flujo de efectivo como intereses o dividendos, pero Strategy ha contraído deudas. Eso significa que tienen dinero que pagar. El primer riesgo son las acciones preferentes, que mencionamos antes. Deben pagar altos dividendos, del 8 al 10,5% anual, en efectivo. Un cálculo simple muestra que esto representa una salida de efectivo fija de al menos $600 millones anuales. El segundo riesgo son las notas convertibles de cupón cero. No pagan intereses ahora, pero el capital de miles de millones de dólares vence en 2025, 2027 y 2029. Si en el momento del vencimiento el precio de las acciones de MSTR se ha desplomado
y los inversores no convierten su deuda en acciones, Strategy deberá reembolsar esos miles de millones de dólares en efectivo. Cuando estas dos presiones de efectivo se combinan, puede ocurrir el peor escenario: una liquidación de facto, es decir, una venta forzada. Supongamos que el precio de Bitcoin se desploma y se mantiene en el nivel de, por ejemplo, $40,000 durante un largo periodo. La prima de las acciones de MSTR desaparecerá y la estrategia del fallo de dinero infinito dejará de funcionar. Con la financiación nueva bloqueada, se quedarán sin efectivo para pagar los dividendos de las acciones preferentes y la deuda que vence. En ese momento, ¿cuál es la única opción que le queda a Strategy? Vender el Bitcoin que poseen en el punto más bajo del mercado. Este es el riesgo de liquidación más realista que enfrenta MSTR. No es un margin call a $21,000, sino una situación en la que el flujo de efectivo se bloquea en un mercado bajista de Bitcoin, obligándolos a vender sus activos. Bien, volvamos a la historia del precio de las acciones de MSTR. Mencioné anteriormente que las acciones de MSTR cotizan con una prima sobre su valor real, calculando al 15 de noviembre de 2025, el valor neto de los activos de los accionistas ordinarios, es decir, el VNA, por sus siglas en inglés, después de restar todas las deudas y acciones preferentes del valor total de Bitcoin que posee Strategy, es de aproximadamente $49,830 millones. Sin embargo, la capitalización de mercado real de MSTR en el mercado es de aproximadamente $59,920 millones. En otras palabras, los inversores están pagando un 20,2% más que el valor real de MSTR. Es como comprar algo que vale $100 por $120. Si pueden comprar Bitcoin al contado o un ETF, ¿por qué comprar acciones de MSTR, que son un 20% más caras? Hay tres razones. Primero, la accesibilidad estructural. Ciertos fondos de pensiones, instituciones o cuentas de jubilación personal, como la CIRA en Estados Unidos, no pueden comprar Bitcoin al contado directamente debido a regulaciones. Pero MSTR, que es una acción listada en el Nasdaq, se puede comprar fácilmente. Segundo, la inclusión en índices. MSTR está incluida en el índice Nasdaq 100. Esto significa que numerosos fondos indexados y ETFs deben comprar acciones de MSTR mecánicamente, es decir, independientemente del precio. Esto crea una fuerte demanda forzada. Tercero, es una apuesta por la propia estrategia del fallo de dinero. Los inversores están invirtiendo en el valor futuro, creyendo que MSTR continuará aumentando la cantidad de Bitcoin por acción. Utilizando esta prima saben que la prima en sí misma es el combustible de la estrategia de MSTR, por lo que apuestan por la sostenibilidad de esa estrategia. Esta es una de las conclusiones clave del video de hoy. Invertir en acciones de MSTR no es lo mismo que invertir en Bitcoin al contado. MSTR se acerca más a una opción de compra de Bitcoin apalancada. La razón se debe a los dos tipos de apalancamiento que explicamos. Primero, el apalancamiento financiero, que utiliza $15,000 millones de deuda. Como invirtieron con dinero prestado, la volatilidad se amplifica naturalmente. Segundo, el apalancamiento de acciones, es decir, el fallo de dinero, que crea valor utilizando la prima del precio de las acciones. Les mostraré cómo este apalancamiento afecta el precio con números. Dije antes que los activos de MSTR son $65,000 millones. La deuda es de $15,000 millones y el capital propio es de $50,000 millones. Si el precio de Bitcoin sube un 20% y los activos totales alcanzan los $78,000 millones, la deuda a pagar de $15,000 millones permanece igual. Entonces, la participación de los accionistas, el capital propio, se convierte en $63,000 millones. El activo, es decir, Bitcoin, subió un 20%,
pero la participación de los accionistas aumentó de 50.000 millones a 63.000 millones, un 26%. Por el contrario, ¿qué pasa si Bitcoin cae un 20%? Los activos totales se reducen a 52.000 millones de dólares. La deuda de 15.000 millones sigue siendo la misma. Entonces, el capital propio se reduce a 37.000 millones de dólares. Bitcoin cayó un 20%, pero la participación de los accionistas cayó de 50.000 millones a 37.000 millones, una caída del 26%. Esta es la razón por la que MSTR se mueve más violentamente que Bitcoin. Entonces, si me preguntan sobre la perspectiva del precio de MSTR, puedo responder que es una apuesta extremadamente amplificada sobre el futuro de Bitcoin. Si ustedes esperan un fuerte aumento en Bitcoin, MSTR es una atractiva inversión apalancada que puede brindar mayores rendimientos que el contado. Pero, por el contrario, si esperan un mercado bajista o lateral, MSTR podría ser la peor opción. No solo la caída del precio es mayor que la del contado, sino que también deben soportar el riesgo interno de la presión del flujo de efectivo que mencionamos. Si el fallo de dinero infinito de MSTR continuará funcionando en el futuro, o si la prima se reducirá o desaparecerá debido a la competencia con los ETFs de Bitcoin al contado. El mantenimiento de esta prima será el indicador clave más importante que decidirá el futuro de MSTR. Resumiré el contenido de hoy. Strategy, o MSTR, ya no es una empresa de software, es un holding financiero apalancado de alto nivel basado en Bitcoin. Utilizan una estrategia única de fallo de dinero infinito, que aumenta la cantidad de Bitcoin por acción, utilizando la prima del mercado de valores como combustible. Aunque el riesgo pasado del margin call de $21.000 ha desaparecido, su talón de Aquiles es un riesgo más realista. La presión del flujo de efectivo, de los pagos de dividendos en efectivo de cientos de millones de dólares anuales y el reembolso de la deuda que vence. Deben recordar que invertir en MSTR no es solo apostar por el futuro de Bitcoin, sino también asumir el riesgo adicional de esta compleja estructura de capital y la volatilidad de la prima. El contenido que preparé para hoy termina aquí. Espero que esto les haya ayudado a comprender la compleja estrategia de Strategy. Si el video les resultó útil, por favor suscríbanse, denle me gusta y activen las notificaciones. Volveré con ideas profundas para que su inversión pueda ser más profunda. Gracias.